Daniela Sueldo, Janina Pensa y Eugenia Alfonso. Son 3 arquitectas que trabajan en Corbis Global, egresadas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Como arquitectas en Corbis Global, poseen experiencia en coordinación, planificación y soporte técnico de proyectos de mediana y gran escala en Estados Unidos, en Australia y en Emiratos Árabes. Participan de la documentación del proyecto desde el diseño esquemático hasta el desarrollo de los planos de construcción. Poseen 5 años de experiencia en Revit Architecture. Como coordinadoras BIM son responsables de la coordinación del modelado en Revit, las auditorías de los modelos de los proyectos y el mantenimiento de la integridad de los mismos. Las arquitectas van a presentar Point Clouds. Bueno, lo nuestro es un caso de estudio, digamos, lo vamos a abordar desde un caso práctico, un proyecto que tuvimos que realizar. Es la primera vez que tenemos que trabajar con este sistema de Point Clouds. Lo que tenemos que hacer es un modelo de Revit que hacemos habitualmente, pero no a través de esto que es la nube de puntos. No lo queremos mostrar como una enseñanza, sino más bien como nuestro caso, lo que tuvimos que experimentar, porque al ser la primera vez fue un desafío y tuvimos que investigar, hacer todo un trabajo de investigación previo que nos llevó un tiempo. Y bueno, entendimos que hay distintas maneras de hacerlo. Nosotros elegimos los software de Recap y Revit. Y bueno, después vamos a explicar los métodos que adquirimos, el proceso que adoptamos para llevarlo a cabo. Y bueno, y las conclusiones que sacamos al respecto, y después cada uno evalúa su experiencia. Bueno, una nube de puntos se puede definir como un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional. Estos vértices se identifican habitualmente como coordenadas X, Y y Z y son representaciones de la superficie externa de un objeto. Eso sería la definición de una nube de puntos. Adentrándonos al proyecto que nos tocó hacer a nosotros, es un proyecto en Australia, o sea que teníamos que trabajar con un cliente remoto. Este proyecto se localiza en Perth. La oficina del cliente también está en Perth. La oficina del consultor que seguimos nosotros en Córdoba, y el objetivo era modelar la fachada y la estructura del edificio. Este modelo después iba a ser utilizado para que ellos puedan hacer una remodelación de interiores. El requisito fundamental para nosotros era saber qué nivel de detalle, nivel de desarrollo querían ellos que tuviese ese modelo, y era 200, o sea, lo que sería un modelo bastante genérico. Bueno, estas son las imágenes del edificio, ¿no? En esta esquina está la oficina de ellos y ellos querían relevar este edificio. O sea, esta sería la fachada a lo que nosotros teníamos que llegar. Esta imagen, la primera, sintetiza la nube de puntos y el modelo de Revit nuestro ya superpuesto, uno con el otro. La segunda es la nube de puntos, el archivo RCP. Y la tercera es nuestro modelo de Revit, ¿sí? Bien. Bueno, el procedimiento, ya lo que nosotros empezamos a trabajar, digamos. En la primera parte, o sea, el procedimiento se puede dividir en 4 partes, ¿no? La primera, que es en el sitio, es la captura de estas imágenes, digamos, los escaneos de todos los puntos del edificio que el cliente considere pertinente. Y ya en el gabinete está el registro, que es combinar los escaneos individuales de cada posición en un sistema de referencias común. Y después el proceso de filtrar y limpiar todos estos archivos. Esto se hace en Autodesk Recap, por lo menos nosotros. Y por último, ya procesando toda esa información y empezando a interpretar estos archivos RCP y empezar a modelar como cualquier otro proyecto. Bueno, la primera etapa del relevamiento, que es la que se hace on-site, el protagonista de esto es el escáner 3D láser, que es esta tecnología que nos brinda hacer todo esto. Y hay muchas marcas de escáner. Nosotros conocemos Faro, que sabemos que es una compatible con los software de Autodesk, que son los que nosotros elegimos para hacer este trabajo. Y le mostramos un pequeño video que está lindo verlo porque muestra de forma sintética cómo es este proceso de relevamiento y después posterior proceso de estos archivos que nos da el escáner, ¿sí? Bueno, a ver
Bueno, toda esta movida era para que se escuche el audio, para que nos despertemos un poco. Bueno, después del relevamiento pasamos a la etapa que nosotros empezamos a intervenir como soporte técnico, que es la etapa ya en la oficina, y es la inserción del escaneo en Autodesk Recap. Nosotros elegimos esta herramienta para poder procesar e interpretar la nube de puntos. Entonces, cuando recibimos el topógrafo, los datos obtenidos del escáner láser tridimensional, lo insertamos en Recap y de esta manera pudimos visualizar la exploración, cambiar el formato y poder insertarlo luego en Revit, que es la herramienta que elegimos para modelar. En general, este programa Recap soporta la mayoría de los formatos de escaneo, o sea, de los diferentes tipos de escáneres. Nosotros recibimos la nube de puntos en dos formatos, PTX y PTS. Según nuestra experiencia, el formato PTX nos daba una mayor definición en Recap de la nube de puntos, y el formato PTS poseía las coordenadas ya definidas. Además de permitir el software Recap convertir la nube de puntos en un formato RCP, también posee buenas herramientas para poder seccionar la nube de puntos y poder organizarla en diferentes áreas o regiones. Además, podemos medir distancias y ángulos entre planos en Recap. Desafortunadamente, una vez que insertamos el archivo RCP en Revit, no podemos acceder a estas áreas o secciones que habíamos generado en Recap. Nosotros, por ejemplo, queríamos modelar una parte en particular y no queríamos que fuera tan pesado el archivo insertado, entonces estaba bueno trabajar con regiones, y la manera que pudimos trabajar con estas partes fue exportando desde Recap estas áreas como un nuevo archivo en formato RCS, y de este modo poder insertarlo y solamente ver el área que habíamos elegido. Las herramientas de Recap son bastante intuitivas y fáciles de deducir, por lo tanto, esta etapa no nos generó demasiados inconvenientes. Bien, luego pasamos a la etapa de inserción de la nube de puntos en Revit. Para ello lo hicimos como un archivo linkeado. Esto obviamente que la gente que ya maneja a los usuarios de Revit será algo común, pero rápidamente las diferentes formas de insertar un archivo en Revit, como se ve en la imagen, desde la solapa insertar existe ya la herramienta de Point Cloud, y estas opciones son las que nos brinda Revit para insertar el archivo. Origen de origen, origin to origin. El Revit coloca el origen de la nube de puntos que serían las coordenadas 000, en el origen del proyecto de Revit. En centro a centro, el Revit coloca el centro del cuadro delimitador de la nube de puntos en el centro del proyecto de Revit. Coordenadas compartidas, Revit supone que las coordenadas de la nube de puntos que ya han sido especificadas en el proyecto de Revit, comparte el sistema de coordenadas de este proyecto, o sea que ya se especificaron en Revit las coordenadas compartidas. Y por último, el último colocado se genera una vez que ya hemos insertado anteriormente una nube de puntos. Nosotros no recomendamos utilizar centro-centro porque justamente uno de los requerimientos que nos pedía el cliente es que tomar las coordenadas de geoespaciales de la nube de puntos para poder transferirlas al proyecto de Revit, y si utilizamos centro-centro, obviamente estas referencias se pierden. Entonces, la mejor manera para trabajar con el mundo real de coordenadas geoespaciales es utilizar coordenadas compartidas. Y también Revit nos permite editar en vista lo que es la nube de puntos con los parámetros que ya conocemos de Visibility Graphics, y también podemos editar la porción visible de la nube de puntos en un corte a través de lo que es el Far Clip Offset, o en planta a través del View Range. Como les dije, uno de los requerimientos del cliente era tomar de la nube de puntos la ubicación real del proyecto. Nosotros probamos insertando lo que era el archivo RCP directamente a Revit, pero no leía las coordenadas del archivo.
Entonces, bueno, este es el procedimiento que nosotros elegimos y que nos fue eficiente. Lo que hicimos es utilizar AutoCAD como una herramienta soporte que sí nos permitía leer las coordenadas. Entonces, lo que hicimos es insertar el archivo en formato RCP en AutoCAD, utilizando la herramienta de World Coordinate System. De este modo, alineamos las coordenadas del archivo AutoCAD a las coordenadas que tomamos de la nube de puntos. Y luego insertamos el archivo de AutoCAD en Revit, utilizando origen de origen, y con la herramienta en Manage de Project Location Acquire Coordinates, elegimos el CAD linkeado y de este modo alineamos las coordenadas del proyecto de Revit que venían de CAD, transferidas de la nube de puntos. Una vez realizado todo este proceso, bastante técnico, bueno, luego sí pudimos insertar la nube de puntos como link, y esta nube de puntos ya se ubicó en el lugar correcto geoespacial. De otro modo se ubicaba en cualquier lugar, pero no tomaba las coordenadas geoespaciales reales del proyecto, que era importante para nosotros como requerimiento. Bueno, ya teniendo la nube de puntos dentro de Revit, ubicada bien geográficamente, empezamos a trabajar. Esta parte ya pasa a ser como un poco más sencilla, porque de alguna manera es un poco más sencilla porque ya pasa a ser todas las herramientas directamente del modelado de Revit. Pero empezamos teniendo en cuenta de que nosotros teníamos que modelar todo lo que era la fachada y partes de la estructura. Empezamos a definir distintos cortes solo para ver las fachadas y no perdernos con otros elementos internos del edificio. Y teniendo en cuenta que esos cortes, esas secciones debían tener un rango de visibilidad bastante limitado, justamente para no tener elementos antes o después que puedan llegar a ser confusos. No, es completa. La nube, todo completa. Nosotros modelamos el exterior. La nube de puntos tenías todo. Partes interiores, pero en su mayoría... Era como, por ejemplo, en el video que se veía que ponía la estación en un punto y te modelaba todo. Bueno. No, a veces había objetos o elementos que generaban confusión desde el parklist. Claro. Bueno, teniendo ya después las secciones, los cortes, empezamos a trabajar con los niveles, o sea, se plantearon todos los niveles, y haciendo lo mismo con el view range, tratando de ver lo que más necesitamos nosotros para modelar. Bueno, ahí se puede ver más o menos trabajando con el view range. Y después ya viene directamente el empezar a modelar, empezar a modelar. Lo que nos da Revit son distintos puntos en los cuales, bueno, son los snaps, que nos permite tomar puntos de la nube de puntos para empezar a modelar. Pero estos puntos no se pueden trabajar en 3D. O sea, si quiero modelar en 3D, no me sirven utilizar estos puntos. No los toma. Otra cosa a tener en cuenta es la creación de las familias, porque no puedo insertar una nube de puntos dentro de un template para crear una familia nueva. Entonces, familias que eran como muy específicas en cuanto al edificio, por ejemplo, como vemos ahí, esas cúpulas, fueron modeladas directamente in situ en el modelo. Bueno, la conclusión de esto fue que mediante este proceso pudimos obtener un modelo de Revit preciso y un método de trabajo que para nosotros fue bastante eficiente y para poder interpretar de alguna manera la información brindada por el escáner 3D. Por otro lado, como observaciones, es de que si bien el escaneo 3D tiene un montón de formas de detalle, o sea, hay bastantes niveles de detalle de escaneo, nosotros recibimos un escaneo que no tenía un nivel medio de detalle, entonces había muchas partes en donde era bastante confuso trabajar. Entonces tuvimos que trabajar con otras herramientas, por ejemplo utilizando el Google Street View para poder, como esos son fotos reales y es real, entonces bueno, ahí, esto es confuso, listo, lo puedo ver con estas imágenes.
Y también contábamos con un set de PDFs que estaban desactualizados, pero bueno, de alguna manera nos fue ayudando y orientando un poco más. Por otro lado, los proyectos siempre plantean dimensiones uniformes, pero con este escaneo se empiezan a ver justamente todos los errores de la construcción. Claro, habían columnas que tenían diferentes medidas y eran todas iguales supuestamente, y bueno, pero no, en la realidad tenían diferentes medidas. O había muros que no estaban a plomo a 90 grados. Cuando uno modela, generalmente lo hace perfecto. Y bueno, con estos escaneos nos dimos cuenta que no era así. Y el modelo era para entregarlo a SBIT, o sea, era para mostrar lo que realmente estaba modelado. Entonces ahí hubo que tomar decisiones con el propio cliente de realmente cómo hacemos, si lo modelamos tal cual el 3D, o sea, la nube de puntos, o como una forma sí, digamos, como una forma... Lo que tenía que servir es para poder remodelar, entonces fue, bueno, realmente qué partes yo necesitaba que fuera exacto y qué otras partes, bueno, era el Audi 200, por ende tampoco se iba a modelar al detalle pero qué partes realmente necesitaba yo para remodelar. Claro. Bueno, las ventajas que podemos detectar básicamente con respecto a lo que es la nube de puntos o este proceso, más que todo es que acortan mucho los tiempos, o todas las ventajas vienen más por el lado del relevamiento. Justamente que acorta los tiempos de relevo, reduce la cantidad de recursos humanos en la etapa de relevamiento, reduce el margen de error y permite también trabajos con equipos remotos y hace más eficiente el tiempo de producción. Como desventajas, que obviamente incrementa un poco el costo en cuanto a lo que es el escaneo, porque hay que conseguir el escáner, implica un tiempo considerable en lo que es la interpretación de la información, que por ahí cuando uno empieza a modelar desde otra forma, sin lo que es una nube de puntos, esta etapa es mucho más sencilla. Con la nube de puntos, uno, digamos, tiene que poner mucha más hincapié en el momento de procesar la información y realmente ver lo que es, y después el modelado se hace mucho más sencillo, pero es como